Hola Ale, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Martex? ¿Cómo Bien, anda eso? bien, bien, acá andamos, bancando la cuarentena. ¿Vos cómo la llevás? Sí, la verdad que sí, un periodo rarísimo y, y que vas cambiando día a día un poquito las sensaciones y las emociones que tenés, pero bueno, también eh, aprovechando de estar un poquito más en casa, disfrutar de la familia, aprovechar este tiempo para hacer cosas que no haces habitualmente y dentro de todo lo malo encontrarle ese lado positivo a esto. Sí, 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 está bueno. Es difícil encontrárselo porque estamos acostumbrados a lo otro, pero hay cosas positivas, hay que buscarla, pero hay. No, lógico, lógico. Obviamente que cuando ves una incertidumbre grande y la incertidumbre misma que te genera todo y también la información que te llega, obviamente que cuesta eh, verle el lado positivo, pero bueno, si, si no tratamos de buscarlo y encontrar algo que nos haga sentir mejor, se hace muy difícil el tiempo, el tiempo acá. Y más con todas las cosas, viste, que respectan al trabajo de uno, que lo ve lejano y eso genera ansiedad. Pero bueno, como te decía, también está el factor que estás ahora siempre en tu casa, estás siempre con la gente que querés compartiendo cosas, así que de ese lado está buenísimo. Qué loco, te estaba mirando y cómo cambia la cara cuando hablabas de ansiedad o de lo otro. Tenías una cara y cuando hablaste de la familia se te cambió la cara y una sonrisa. ¿Cómo expresamos con la cara a veces, sin hablar, ¿no? No, seguro, seguro, seguro. Y aparte, más en cosas que, que son muy difíciles de disimular, ¿no? El hecho de las cosas que a uno le hacen bien y las cosas que a uno le generan miedo o le generan ansiedad o lo que fuese. Sí, tal cual, sí. Bueno, mira, yo un poco te adelanté, pero cuento para los que escuchen este video, que la idea de hacer este video, que yo lo llamé tenísticamente, es para hablar con entrenadores que yo considero que aportan mucho al tenis y que les va muy bien y que obtienen resultados, para hacerle un par de preguntas respecto de la mente en el tenis para que nos den su punto de vista para poder hacerle de aporte al que lo considere, ¿no? Para aportarle nuestro granito de arena al ambiente del tenis. ¿Arranco entonces? ¿Está para arrancar? Perfecto, cuando quieras. Perfecto. La primera es, ¿cuáles son tus, aparte de la facha, ¿no? Que esto lo anoté, ¿cuáles son tus puntos fuertes como entrenador? Bueno, eh, yo creo que yo tengo cosas como que por ahí yo le doy mucha importancia eh, y creo que son muy importantes a la hora de trabajar con un jugador. Eh, Siempre cuando empiezo a trabajar con un jugador, trato de imaginarme cómo me gustaría verlo jugar y también preguntarle a él cómo siente el tenis o cómo se ve él jugando. Entonces, para, para llegar a un lugar a donde le sea cómodo a los dos, ¿no? Eh, Porque por ahí uno imagina o tiene el deseo que un jugador juegue de una manera, pero quizás es difícil que lo sienta así. Entonces, ir acercándose a eso que piensa cada uno, muchas veces lleva un tiempo largo que requiere paciencia. Y yo creo que en esa parte eh, soy una persona que no le cuesta bancarse esos procesos que tiene cada jugador en forma diferente. Este, y después considero que puedo ir encontrando la manera de hacerle potenciar eh, los aspectos buenos que tienen y las virtudes que tienen. Eh, y eso yo creo que es un trabajo no solo mío, sino es un trabajo
de los dos en la confianza, ¿no? Porque la confianza que tenés que ir eh, logrando con el jugador para ir haciendo cambios, para ir arriesgando más, o para ir a lugares que nunca se fuere, que muchas veces eso por ahí el jugador lo ve lejano, el jugador lo ve como que todavía le falta para estar en cierto nivel. Yo creo que esa confianza hace que vayan potenciándose los dos en el trabajo, ¿no? El trabajo ese de lo que es cotidiano. De lo que es cotidiano, me refiero al trabajo de que es una de las cosas más difíciles que tenemos cuando entrenamos a un jugador. Ya sea por los diferentes estados de ánimos que viven los jugadores. Yo también fui jugador de tenis, entonces creo que en esa parte puedo sentir o saber las cosas que a mí me ayudaban, que no quiere decir que le ayuden a todos los jugadores, pero sino muchas veces tener el registro ese de las cosas que sentías jugando también te ayudan a la hora de trabajar. Sí. No sé si... Sí, clarísimo, clarísimo. si En las neurociencias se llama aprendizaje colaborativo y es colaborar significa elaborar en conjunto con lo que trae el otro, lo que vos dijiste, lo que siente el otro y lo que vos desde tu experiencia ves. O sea, es el ideal. sí, En realidad es como se construye más el estilo único de cada persona, si no es como que le estás imponiendo lo que vos ves y de esta manera se construye el estilo. La persona se siente vista, se siente, che, este me tiene en cuenta. O sea que por ese lado es espectacular. yo creo que una de las cosas que a mí siempre me gustó y siempre traté de marcarlo mucho fue que a cada jugador que entreno entender que son todos diferentes los jugadores, como que ningún concepto o ninguna forma resulta igual o común a todos. Entonces es como que ese descubrimiento que tenés en el inicio y, y ese desafío que tenés de ir encontrando las cosas que hagan hacerlo, potenciar en su juego, en su carrera, en lo que sea, creo que eso también es importante, ¿viste? Verlo como que son todos muy diferentes, pero a la vez le pasan a todos cosas similares. No sé si Sí, me sí. explico lo que te quiero Sí, decir. sí, 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 Eh, clarísimo. entonces, en esa parte creo que está el aprovechar esa información que te va dando y te va regalando el jugador, ya sea entrenando o con esas charlas que obtenés y aprovechás para sacar muchas cosas que te van a servir para trabajar. Sí, sí, yo ahí también, viste, algo que observo, que algunos entrenadores son demasiado autorreferenciales y vos dijiste como que usás la experiencia de lo que yo sentía para ver qué siente el otro, no es que vos pensás que el otro va a sentir lo mismo que vos, ¿entendés? Como para No, ponerte en no, lugar, usás tu experiencia totalmente. para entenderlo, para ponerte en lugar del otro, va. Yo también agrego, porque tuve la suerte de observarte muchas veces en muchos entrenamientos, este, y veo eso, ¿viste? Como que tenés empatía, te pones en lugar del otro. También, algo que observo yo de vos, que eh, cuándo y dónde decirle las cosas, ¿viste? Como que hay veces que tenés como un timing para ver cuándo decirle y cómo decírselo. Te he escuchado, ¿viste? Que digo, puta, acá no le dice nada y después veo que encontrás el momento como para decírselo. Y también creo que tenés un humor espectacular y que generás un clima de trabajo muy bueno, que eso para mí es recontra importante, porque si la persona la pasa bien y no se siente amenazado, genera un neurotransmisor, que es la dopamina, que hace que aprenda más rápido. O sea que era la explicación que yo le encontraba a por qué te iba bien, ¿no? Y ahora con esto que vos me decís, y seguro que hay más, ¿no? Seguro que debe haber más cosas. Pero bueno, Sí, así como vos dijiste de potenciar el punto bueno de entrenador, por ahí esto que yo te digo te sirve
para ver tu punto fuerte también, si le das validez, ¿no? A lo que yo te dije. Sí, sí, yo creo que es difícil, o al menos para mí es difícil, eh, cuando me haces la pregunta cuáles son tus puntos fuertes, porque uno no lo piensa tanto a cada cualidad que cree que tiene. Eh, Trabaja en ese sentido y trabaja más en forma global y no se detiene a pensar, uy, esto yo siento que me da mucho resultado, una cualidad que tenga. Pero lo que me decís totalmente y lo tomo, yo creo que sí, es para mí muy importante, no era algo que estaba pensando puntualmente el hecho de del lugar ese de sentirse cómodo trabajando, ¿no? Y si me lo pongo a pensar, sí, es fundamental para mí trabajar en un lugar cómodo y que se genere un vínculo cómodo con el jugador. Entiendo muchas veces y es parte de lo normal, ¿no? Que hay veces que uno tenga más presión, que esté mucho más irritable, y esas cosas se entienden, pero yo lo hablo en líneas generales, en los lugares cómodos de trabajar, me parece que es cuando aparecen las mejores cosas. Sí, Muchas veces y la mayoría de las veces cuando el jugador está cómodo trabajando es cuando tiene los mejores resultados. En sí, la competencia me refiero, ¿no? sí, sí, sí. Obviamente que en el entrenamiento seguramente, pero en la competencia se ven eh, y los picos máximos de rendimiento generalmente son cuando los jugadores mejor estaban en esos aspectos. Sí, sí. Sí, recién hablaste de vínculo también, creo que te he visto dedicarle horas y horas fuera de lo que es el entrenamiento de la cancha a fortalecer ese vínculo, a forjarlo. Es así, yo te vi varias veces, pero seguro que debe haber más horas que le dedicás que yo no te vi, ¿no? A eso, a Y afianzar el vínculo. yo creo que lo que decías antes de los lugares cómodos también hacen que el vínculo profesional y el vínculo de entrenador-jugador trascienda fuera de la cancha. Y creo que Sí, cuando trasciende afuera de la cancha se dan un montón de cosas. Y yo no encuentro cosas negativas ante ese vínculo. Porque muchos entrenadores sí he hablado y prefieren tomar más distancia. Y yo no, yo la verdad prefiero tener un vínculo fuerte con el jugador, eh, prefiero eh, generar, en realidad no lo generás, se da naturalmente sí, ese vínculo cuando las dos personas están cómodas. Este, entonces creo que se sacan muchas más cosas y es mucho más provechoso eh, el tiempo que invierten juntos en la carrera, ¿no? También convivís mucho cuando viajás, eso también hace que si tenés un vínculo bueno, disfrutás muchísimo más ese tiempo. sí, Y, y creo que, bueno, en lo que respecta a ese vínculo lo veo todo positivo. sí. Yo muchos años tenía duda, ¿viste? Porque también, como me terminaba siendo amigo, porque también considero que busco generar buenos climas y los genero, y escuchaba eso que vos decís, que hay que tomar cierta distancia, y algo que me terminó con lo que terminé de volcarme para este lado y hacerme cada vez más amigo, cuando terminé la formación en neurociencias, el título era como amigo instruido, más allá del título de la forma de neuroeducador, como amigo instruido, y dice, elegimos la palabra amigo porque es la mejor manera de vincularse con la otra persona, incluso mejor que como lo hacemos con algunos familiares. Instruido porque tiene la capacidad no solo de escucharlo al otro, sino de acompañar en un proceso de cambio. Y yo creo que vos te he visto, creo no, estoy seguro, te he visto que acompañaste en procesos de cambio de ranking y cambio de categorías con jugadores, que para lograr eso hay un cambio en la personalidad seguro de la persona. Eso es 100%, no viene por el clic, por el famoso clic que gana un partido. Son todos los clics que haces día a día. ¿Qué opinas? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que hay mucho
para hacer ese clic en un partido hay mucho del otro trabajo. O sea, creo que no, nada se obtiene por casualidad, no, No, es laburo. no es que por arte de magia te vas a sentir bien y te cambia la carrera en 2 segundos. Creo que es un trabajo, pero que ya lo venís haciendo y que en algún momento es como que encontrás esa llave para entrar a un lugar que ya te genera un cambio mucho más grande en lo que es tu personalidad o cómo te tomás las cosas o cómo tomás las decisiones. Y creo que cuando entras en esa parte ya empiezan a afianzarse más esos cambios. Ya no es un partido, sino ya es un torneo, ya es una temporada, ya es una gira. Entonces, como que esos cambios empiezan a afianzarse y el jugador ya empieza a pensar y a actuar diferente y a decidir diferente sobre todas las cosas. Sí, sí, 100%. Bueno, espectacular, ¿eh? Después si se nos ocurre algo agregamos. Vamos a la 2. ¿Qué importancia le ves a las emociones en los jugadores de tenis? Y si hay alguna emoción con la cual vos o los jugadores que entrenás o entrenaste no sean constructivos, por ejemplo, con el enojo, con el bajón. No es necesario que los nombres, sino la situación, ¿eh? No, no se trata de Eh, exponer a nadie acá. no, está bien. No, la verdad que las emociones dentro de lo que es el tenis eh, es, un, es un ámbito muy importante que es el tenis. El tenis es un deporte que te conecta a vos con emociones todo el tiempo, emociones de frustración, emociones de alegría, emociones de presión, eh, emociones de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que el tenis te enseña de alguna manera a manejar esas emociones en el hecho de a ver, como, como que todo el tiempo te pone, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer en esta situación? Que te toca otra vez la misma situación una y otra vez. Por ejemplo, en una situación puntual te digo, cuando, cuando estás en un partido, las cosas no salen, vas abajo, tenés una situación de adversidad. La reacción que tenés y la emoción que tenés muchas veces es desesperación, enojo, frustración. Entonces es como que vas aprendiendo a tomar un camino diferente. Y creo que eso eh, te, va, te va haciéndote conocer cada vez más a vos mismo, ¿no? Porque jugás al tenis y decís, bueno, hoy voy a salir a la cancha y voy a de nuevo encontrarme con la misma emoción normal en cualquier otra carrera que haya, que haga o que haya, ¿no? Con una relación Este, con un amigo, lo mismo, sí, sí. entonces es como que todo el tiempo sabés que te vas a encontrar con esas emociones o con ese tipo de, de situaciones, entonces tenés una nueva oportunidad para ver si podés manejarla mejor, si podés haber aprendido algo de lo que te pasó. Sí, Eh, y creo que muchas veces la que maneja todo un poco es el enojo, ¿no? El enojo, cuando te enojas, son muy pocos los jugadores que pueden manejar ese enojo. Y hay tipos que son fenómenos manejando ese enojo, no sé, McEnroe, mismo ahora Kyrgios. Eh, de hecho, o sea, manejaban ese enojo y lograban que el otro se enoje para que le rinda mejor. sí. Entonces, creo que esa parte, que el enojo se apodera un poco de todas las ganas, la voluntad que tengas, creo que aprender a manejar ese enojo creo que es un poquito la llave de manejar un poquito las emociones en el tenis. Sí. Eh, yo no digo que no puedas romper una raqueta o pegar un grito, me parece que sí lo podés hacer y de hecho es una situación que la podés tomar como un final para reiniciarte y empezar de nuevo de otra manera, pero convivir mucho tiempo o muchos puntos o muchos games con ese enojo creo que no te lleva a ningún lado y creo
el manejo ese me parece que es una llave para tener mejores resultados muchas veces. Sí, 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 tal cual. A mí lo que me sirvió cuando estudié las emociones, primero, como saber que son emotion, es impulso para la acción, ¿viste? Las compartimos con todos los animales, son seis, las cinco que se ven en la película tenísticamente, no, intensamente. Esta es la alegría, la tristeza, la rabia, la ira, el miedo y el asco, y después está el asombro, que es como la sexta emoción que ahí en la película no la nombran, ¿no? Pero como que no las manejamos nosotros, nos vienen. El tema es, si nosotros a eso le agregamos pensamiento, que sería la interpretación, que es lo que nos distinguen de los otros animales, ahí se transforma en sentimiento. Y muchas veces yo trabajo con pibes y me dice, me enojo, y después me enojo porque me enojo, ¿viste? Y cuando les mostrás que el enojo es motor, es energía, y que yo me preocuparía si pierden un game entero por cuatro cagadas y no se enojan, ¿entendés? El tema Claro. es decir, bueno, estoy enojado y qué es lo que yo me digo, qué es lo que yo hago, qué interpreto el enojo, cómo lo interpreto para seguir ganando. O sea, el problema es que se olvidan de ganar, no que estén enojados, ¿viste? Esto que vos decís, tenían bien presente el ganar y con enojo te ganaban igual, Sí, ¿viste? yo creo que el enojo es una emoción que viene porque algo te importa, ¿no? O sea, Y 100%, vos no te 100%. enojás, Sí, sí, vos no te enojás claro. si no tenés interés en algo. Sí, sí, tal cual. Entonces, lo que pasa que en el tenis es como que si vos demostrás que ese enojo te dura por bastante tiempo, Sí. se te va muy rápido la situación o la oportunidad que tengas o el partido. Entonces, eh, Sí, ese enojo, si no lo porque a veces dura el enojo porque uno no lo valida, uno no lo acepta. Yo había hecho cursos de gestión emocional antes de profundizar y me decían, sí, recibí el enojo, gestionarlo, pero yo me enojaba y decía, ¿cómo? No lo aceptaba hasta que vi esto, ¿viste? Que de la estructura del cerebro, ¿viste? Va por otro canal, la emoción viene por acá, por el instintivo y la razón por otra, y no hay que preguntar por qué uno se enoja, porque son dos canales distintos, ¿viste? Y hay que ver qué es lo que se dice. Si enojado digo, a este lo voy a cagar a trompada o voy a tirar la raqueta a la tribuna, eso revisar. ¿Qué acción vamos a hacer con el enojo? Yo creo que cuando uno acepta el enojo y uno dice, bueno, vamos a sacar más fuerte, vamos a hacer tal cosa, ahí dura menos. Y sí, coincido con vos que es más difícil construir con el enojo, pero conocerlo para reconocerlo, ¿viste? Yo te digo, ¿cuál es la Torre Eiffel? Y vos me decís esa porque ya la conocés. Si sí, no conocés que el enojo es una emoción primaria y que no la manejás, vas a estar peleado toda la vida con eso y ahí es donde te dura más y ahí es donde es disruptivo más que constructivo. seguro, totalmente. Buenísimo. Vamos a la otra. Dale. Bueno, un poco la contestaste con qué actitud tomás vos cuando le pasa al jugador eso. ¿Te enojás vos cuando el otro se enoja, por ejemplo? ¿O qué es lo que No, haces? la verdad es que obviamente que yo también tengo mis días en el hecho de que por ahí la tolerancia que tenés ante una situación que es repetitiva durante mucho tiempo, por ahí puede cambiar algún que otro día. O sea, si yo veo que el jugador pareciera que se esfuerza para no salir de esa situación, obviamente que me genera un enojo a mí, ¿no? Y, y me genera como esa sensación de que está haciendo algo que lo hemos entrenado y no lo puede llevar a cabo, ¿no? Porque obviamente uno cuando sale de un partido y se pone a analizar con un jugador y ve las cosas que hizo bien y las cosas que hizo mal, muchas de esas situaciones vienen a la mesa y se hablan y se tratan de ver que cuando estés en esa situación reacciones diferentes o reacciones de la manera que te haga reiniciarte. Sí, Cuando no lo hace, obviamente me genera un enojo. Lo entiendo muchas veces, lo entiendo, eso pero hay está. veces
¿Cómo? Eso es clave, entenderlo es clave. Pues Sí, es sí, una sí, manera obviamente, es una manera de aceptarlo, ¿viste? De validarle ese enojo, el entenderlo. pero lo entiendo muchas veces, pero siento que, que hay veces que hay que hacer un, un poquito más incisivo en esas charlas cuando se tiene ese tipo de situaciones, porque muchas veces te hacen reaccionar esas charlas y eh, te hacen en el momento que te vuelva a pasar ver situaciones que ya las tenés muy Sí, claras o muy vividas, que tratar de reaccionar de otra manera, que es lo más difícil de todo, ¿no? Tratar de cuando uno viene eso automático que llamamos, poder poner un freno y hacer otra cosa. Y más con la adrenalina que se vive jugando al tenis o con la presión que se vive jugando al tenis, cuando se puede de alguna manera hacerlo real, que tiene que hacer otra cosa y no seguir en automático, creo que ahí das un paso grande y haces un salto de calidad en lo que es la emoción esa. sí, ahí me parece que hay una distinción, que dijiste una palabra que es clave. Me parece que estamos hablando de lo mismo. Pero por ahí hablaste de reacciones, ¿viste? Cuando hablas de las reacciones que tuvo con la emoción, estás hablando de la conducta que tuvo, qué es lo que hizo, ¿viste? Porque si vos lo ves que el flaco se enoja, se da vuelta y te dice a este lo cago a pelotazo, va a decir que siga enojado, ¿viste? Que... Entonces, Sí, no es que te joda la emoción, sino que te joda que no sea constructivo o esto, que no pueda plasmar todo lo que laburaron en la cancha por esa emoción. O sea, no, no, lo que seguro. vos decís de la Y reacción, ¿viste? Como que... y lo que yo a lo que voy es que creo que lo hablamos en la primera pregunta que me hiciste, creo que todos los jugadores son diferentes, Sí, que le pasan las mismas situaciones, y sí, le pasan casi las mismas situaciones, pero son todos diferentes, porque vos tenés un jugador que, por ejemplo, si vos lo ves muy pasivo antes de un partido, generalmente va a tener un partido muy de actitud por ahí muy pasiva, ¿no? Y sí, por ahí hay otro jugador que necesita esa actitud muy pasiva para en el partido tener otro tipo de actitud. Entonces, los jugadores necesitan reacciones diferentes. claro. No todos reaccionan igual. Sí, tal Y cual. creo que esa parte, creo que es esa información que te digo que Sí. está buena, eh, darse cuenta y ir aprovechando que el jugador te regala, porque eh, en esos momentos le vas a pedir que haga otra cosa, que, Claro. sea, que no es común a todos. Por eso también es tan difícil, que no hay un método que funcione. No, pero está A bueno cada esto. jugador le Vos funciona por ahí diferente. ves las dos conductas iguales, pero decís, a este hay que pincharlo un poquitito porque está medio apagado y va a rendir para el traste. Y este, qué bueno que esté tranquilo porque si no se pasa de rosca, ¿viste? Exacto, exacto. O sea que está bueno. Si bien la conducta que ves es la misma, a algunos les sirve y a otros no. Espectacular. exacto. Bueno, vamos a una que yo creo que puede ser muy divertida. Imagínate que está Ale Fabri a los 20 años y vos hoy sos el entrenador de ese Ale Fabri, ¿qué le dirías? Primero le diría que no lo entreno. No, mentira. Es buena, es buena. No, no, la verdad que creo que está bueno el hecho de poder tener una posibilidad de uno remontarse cuando tenga 20 años y tener un poco lo que vivió ahora y tener otra cabeza, ¿no? Eh, yo creo que lo primero que le diría a dónde está yendo tan apurado en el tenis. Eh, Pero bueno, creo que esa parte me parece que a los 20 años esa velocidad o con ese dramatismo que se vive cada una de las situaciones con las que juegas al tenis, no te ayuda en nada. Y creo que yo en ese sentido lo vivía muy así al tenis en ese momento, a los 20 años. Y
creo que sacarle un poquito de dramatismo al tenis hace que también te empieces a conocer mucho más rápido de lo que te vas a conocer. Porque obviamente ya cuando tenés 28, 29 años, que ya tenés una madurez, ya tu carrera está en otro punto y es mucho más fácil de alguna manera eh, actuar diferente. A los 20 años sentís como que cada partido que perdés es dramático, eh, no sabés qué puede pasar en tu carrera en cada partido que jugás, y creo que vivís la carrera como si durara un año Sí, a los sí. 20 años. Entonces, cuando ves y podés decir, bueno, pará, esto es largo, es un proceso largo que haciendo las cosas lo mejor posible, seguramente voy a tener buenísimos resultados. Eh, pero no me refiero a de ranking, porque, o sea, el ranking no es solo palabras eso cuando te dicen, de alguna manera el ranking es algo que viene si te vas sintiendo mejor. Es tal cual. El ranking viene cuando empezás a jugar mejor técnicamente, tácticamente, cuando empezás a confiar mucho más en las cosas buenas que tenés, cuando podés potenciar esas cosas buenas que tenés y no estar tan preocupado eh, por las cosas que te gustaría hacer mejor. Sí, sí. Eh, yo creo que ahí, eh, no sé, creo que a los 20 años uno agarra y dice, uy, eh, tiene una fantasía que tiene que hacer todo perfecto para tener resultados que no es real. Este, y, y ve muchísimas más las carencias que tiene que las cosas buenas que puede hacer, porque ya cuando sos más grande empezás a utilizar mucho mejor las cosas buenas que tenés para jugar, ¿no? Para Sí. competir. Pero cuando sos chico estás bastante mentalizado en los aspectos buenos que no tenés. Y yo, yo una de las frases que siempre uso cuando entreno a un jugador es, eh, si tenés que jugar con vos mañana, ¿cómo te jugás? Buenísimo. Eh, siempre, siempre la uso porque es como que te da una realidad de lo que se siente bueno y lo que se siente malo, ¿no? Eh, y, y muchas veces te sorprende muchísimo las cosas que te dicen desde el lado de que vos por ahí, ese aspecto no es un lugar a explotar, ¿no? Jugadores que tenía cerca a los 15, 16 años era Guille Coria, Nalbandián, Chucho, todos jugadores de una calidad altísima y llegaron a lugares eh, muy, muy buenos en rankings, en logros, pero yo creo que eso muchas veces, si lo tenés tan cercano, por ahí es como que te hace dudar mucho de tu camino, ¿no? Yo me acuerdo que Chucho a los 18 años ya hacía final del ATP de Buenos Aires, o David, creo que a los 20 ya hizo final de Wimbledon. Eh, Después Guille creo que estaba, no sé, 40, 30, a los 18, 19. Entonces es como que vos agarrás y decís, uy, tengo 20 años y estoy jugando Future y estoy tratando de ganar un Future que muchas veces no lo gano. Entonces eso te hace ver, si te comparás, te hace ver muy lejos y te hace apresurarte y ponerte más ansioso en ese proceso, ¿no? Sí, Entonces, si vale. lo podés llegar a diferenciarte y lo podés llegar a ver como algo tuyo, como es tu carrera y son tus tiempos y son tus momentos, creo que te va a ayudar muchísimo. Sí, buenísimo. Bueno, yo creo que se debe estar por acabar el tiempo, así que podemos ir cerrando.
y después cualquier cosa hacemos un bonus track y seguimos, pero agradecerte este espacio. Lo quería hacer con vos porque les cuento que nos conocíamos de vista, pero nos empezamos a hacer más conocidos en un día del amigo, que cuando terminó en vez de decirnos feliz día del amigo, nos dijimos feliz día del conocido, y cada año que fue pasando fuimos siendo más conocidos, tenemos muchos amigos en común y cada vez estamos más cerca, así que muchísimas gracias por este espacio y ojalá que lo hayas pasado bien. Bueno, Martex, la verdad un placer hablar con vos. Sabés que sos una persona que aprecio mucho y además confío mucho en lo que haces. Este, y bueno, la verdad que la pasé muy bien. Estuvieron muy interesantes las preguntas y como decimos hace un rato, ese ambiente que se genera cómodo, ya sea de hablar, de trabajar, lo que sea, siempre buenas cosas. Así que fue un placer para mí esta charlita con vos. Perfecto, perfecto. Yo también. Bueno, muchas gracias y nos veremos cuando pase todo esto, cuando pase la cuarentena. Dale, Mardex, Un abrazo, genial. un abrazo. Chao, chao.